Los felicito primero, Muchas estimado gracias. Javier, Eduardo, Luisa. Muy bonita casa nueva. Gracias. Yo creo que, bueno, siempre es bueno a veces Renovar. cambiar de ambiente. Claro. Y eso motiva, me imagino. La gente la veo Sí, corriendo sí. allá para acá, reinstalándose. Y bueno, se respira un buen ambiente. Los felicito y gracias por la entrevista. No, bienvenido. Hoy las radios se han convertido ya en un canal de televisión. Ese es Efectivamente. el tema. ¿No? Es Ahora, así. como usted decía, a diferencia de años Sí, anteriores, sí. había ciertas limitaciones. Ahora es un canal más. Sí, sin duda. La radio es un canal más que llega incluso A mucho donde- más fácil donde que un otros canal no llegan. televisivo, Sí, es a través de las redes sociales. Asambleísta, entiendo que ustedes ya la próxima semana retoman su actividad de legislativa y fiscalizadora en la Asamblea Nacional, pero sí quisiera saber la posición que ustedes tienen en torno al tema de la consulta popular, asambleísta. Bueno, tenemos ya un pronunciamiento oficial de bancada, de partido, como Partido Social Cristiano. Hemos llegado a un acuerdo y luego de un análisis profundo que se ha hecho. Algunos quizás no podemos estar de acuerdo en uno que otro punto, pero si el acuerdo general, y así lo aceptamos, estamos de acuerdo en que vamos a apoyar la consulta popular, independientemente de afectos, de desafectos, Claro, de agrado, desagrado. que son normales. Esto no es un tema de gobierno, esto no es un tema de personas, esto es un tema del país. El presidente ha solicitado el apoyo en el sentido de que necesita fortalecer las herramientas del Ejecutivo para poder seguir con esta lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia. Yo pienso que el Ecuador debe darle las herramientas. Ya después veremos, ¿no? Claro. Y analizaremos si después de estas herramientas que le estamos dando, como es la posibilidad de que se puedan fortalecer el sistema de justicia con aumento de penas en los delitos execrables, el tema del referéndum, ¿no? La utilización de las Fuerzas Armadas en apoyo complementario a la Policía Nacional. Esperemos que luego de darles esas herramientas al presidente, bueno, no haya más excusas, sobre todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, Que se ha último incrementado mes, el tema, ¿no? La que situación no es fácil. era de esperar una reacción. la reacción. Yo creo que quienes tenemos un poquito más de conceptos, experiencia en estos temas locales, sabíamos que la delincuencia, si es organizada, obviamente tenía que esperar a ver qué es lo que está haciendo el gobierno, analizar el plan, ver los puntos débiles y también reaccionar ante lo que se viene. Porque la consulta, ahora hay unos puntos que son álgidos, ¿no? El tema, por ejemplo, de la extradición. Habrá muchos delincuentes que dirán, no, esto no me conviene. Entonces, ¿qué le conviene a la delincuencia organizada? Desestabilizar al gobierno. Darle una mala imagen al gobierno de que hay una sensación de que no se está atendiendo como se debe el tema seguridad. Y en el marco de esa incertidumbre, ellos ganan. Entonces, eso no podemos permitir. Independientemente de quién esté gobernando, lo que necesitamos los ecuatorianos es que el gobierno pueda atender las necesidades de seguridad que tiene la patria. Tema legislativo, ¿qué pendientes tienen ustedes en el Bueno, hay organismo? algunas cosas pendientes. Creo que lo que más urge, y que eso va de la mano con la consulta popular, y yo creo que ahí vamos a dar más bien un avance mucho más eficaz, el tratamiento que está pendiente de las reformas del Código Penal, que hace un mes y pico trajo consigo también incertidumbre, de pronto una opinión pública dividida, porque en el marco de esos algunos cambios positivos también estaban pasándose unos cambios que generaban, digamos, la sensación de impunidad. Sí, señor. Entonces, eso como que dio una imagen negativa al tratamiento de las reformas al Código Penal, pero finalmente ahí se dividieron 3 secciones. Esperemos que eso sea atendido, ojalá. Hay que presionar, en este caso ya la legislatura, hay que hablar con el presidente para que eso se ponga en tratamiento y pongamos en evidencia realmente quiénes somos los que queremos realmente seguridad para el país, que mejore el sistema de justicia con estas reformas que muchas son, la gran mayoría son positivas, y sobre todo las que están en la primera sección. Claro. Si votamos por aquello, estamos dándole una mano a la consulta, porque en la consulta que nos ponen a consideración hay 2 fases, ¿no? Lo que es referéndum, reformas a la Constitución, y la consulta. La consulta, si no hay reformas al Código Penal, se va a demorar, porque seguramente el presidente nos hará una propuesta, Claro. o su bancada hará una propuesta. Es mejor implementar Es antes. mejor, si ya tenemos algo a la mano, De se una termina vez. la consulta, perfecto, aprobamos las reformas que van de la mano con la consulta, y eso ¿qué trae consigo? Eso sí va a tocar los puntos negativos en el sistema de justicia, porque ahorita, ¿por qué lamentablemente la delincuencia ha migrado de una forma a otra? Los números, las estadísticas a nivel de todo el país sí, posiblemente ha bajado el asesinato violento, aunque en mi provincia, como conversamos antes de la entrevista, Santa Elena. en mi provincia está igual. Es decir, los números entre enero y marzo están iguales que los del año pasado. Entre enero y febrero
más bajos, pero en marzo crecieron un poquito. Repunta. Pero a nivel global entiendo que hay un decrecimiento del asesinato violento. Pero ¿qué es lo que en cambio se ha incrementado? Las vacunas, la extorsión, eso se ha duplicado, los números son evidentes, sobre todo lo que se reporta. Y lo que no se reporta, como por ejemplo en mi provincia ocurre, con los pescadores que no denuncian por miedo a los extorsionados y a la organización delictiva. Claro. Porque denuncias a una persona. En estos momentos tienes que poner una denuncia con tu firma, te expones pues como víctima ante el delincuente, puede que capturen al delincuente, pero viene la organización delictiva y te presiona, porque ya saben quién es el que denunció. Y por último, le dan una medida sustitutiva, lo sacan libre y luego el extorsionador viene y se te pasea de nuevo por tu negocio o por tu panga, y entonces uno ya por miedo, ¿qué hace? Retira la denuncia. Y entonces, corres con esas el tema de perder reformas la vida hay también. que implementarlas son pequeñas, son 3 o 4 reformas, no tantas, son 3 o 4 puntuales para tratar de luchar contra la delincuencia, pero sobre todo contra la intimidación y la extorsión. Esos cambios, si los logramos de forma inmediata, primero, manteniendo reserva de la persona, de la víctima que denuncia, y no permitiendo que para este tipo de delitos, como la extorsión, como la intimidación, la gente o los delincuentes no tengan la oportunidad de acceder a una medida sustitutiva. Si ellos se mantienen encerrados cuando los capturan, si el delincuente no sabe quién los denuncia, manteniéndose la reserva del caso, y es el juez, o es en este caso el dueño de la acción penal, que es el fiscal, se encarga de hacer la investigación, lo identifica en delito flagrante, lo encierra y lo tiene hasta la formulación de los cargos y hasta que sea procesado y se le dé la pena correspondiente. Entonces, con ese tipo de cosas que son pequeñas, 3 cosas claves, yo estoy seguro que ahí sí, la delincuencia tendrá que buscar otra alternativa, pero ya la extorsión no sería, porque sabe que el extorsionador se irá a la cárcel y no saldrá y cumplirá la pena que le corresponde. Luisa. Gracias, Javier Otto. Un gusto saludarlo de mi parte. Quisiera conocer cuál es el pálpito, el estado de ánimo, el sentir de los habitantes de la provincia de Santa Elena de cara a esa consulta, porque lo escucho con atención. Ayer también al líder del PSC haciendo una campaña abierta por el sí, por su contenido, por el alcance y por lo que a través de esa consulta se quiere lograr y se intenta lograr, que en buena medida es poder dar un buen golpe a la narcodelincuencia. Pero, ¿qué dice la gente en la provincia? Aquellos que no se atreven a hacer la denuncia, como usted señalaba. ¿Qué dicen las fuerzas vivas? ¿Qué dice la gente acantonada en la provincia de Santa Elena? Bueno, no solo en la provincia, yo creo que el temor es generalizado, hay todavía mucha incertidumbre y desconocimiento. Y aquí tenemos que ser sinceros, hay posturas políticas, más allá del interés primario que debe ser el interés de la familia ecuatoriana, el interés del país, aquí también hay intereses políticos. Entonces hay muchos políticos que, como no les interesa que el gobierno se mantenga, entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratar de desmejorar su imagen. Entonces, el gobierno está liderando en este momento la campaña por el sí. Entonces, a ellos les interesaría, para estar listos para las próximas elecciones, que el gobierno pierda esta consulta popular. Al momento que pierde la consulta popular, le quitamos la herramienta al presidente y al gobierno, al ejecutivo, no hablemos de una persona, para poder enfrentar la criminalidad. Entonces hay incertidumbre, y esa incertidumbre de la información que viene de un lado y viene del otro, a puede la gente llegar a confundir, le genera dudas o confusión. Efectivamente, así como es. por ejemplo estos temas. Bueno, de hecho hay algunas posturas, opiniones dentro de nuestra bancada, pero el acuerdo nuestro es apoyar la totalidad de la consulta popular. Pero hay ciertas informaciones de que cierta pregunta u otra, lo que tiene que ver con lo laboral, lo que tiene que ver con el arbitraje internacional, hay mucha gente que tiene que buscar alguna alternativa política para tratar de dañar la imagen de la consulta, pero es para irse en contra del gobierno. Pero no es porque realmente estas preguntas le van a causar daño a la sociedad, o a las familias, o al trabajo, o al empleo, Otto, o a la inversión. ¿Cuáles son, cree usted, desde su respetable punto de vista, las preguntas más importantes, aquellas que son clave para que, aprovechando de esta tribuna informativa, la gente tenga muy en cuenta qué es lo que se está jugando el país, qué nos estamos jugando los ecuatorianos el próximo 21 de abril, más allá de que esta consulta la propone nuestro actual presidente, el señor Daniel Noboa? Bueno, no solamente, antes de contestar a su pregunta, hay temas que están relacionados a propuestas del presidente. De hecho, hay aquí muchas alternativas que fueron planteadas del bloque social cristiano. Por ejemplo, la pregunta número 1, la que tiene que ver
con la reforma constitucional o la enmienda al artículo 158 de la Constitución, que propone el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Yo soy el presidente de la Comisión de Enmiendas. A mí me tocó ser el ponente de esa reforma. Si bien es cierto, el expresidente Lasso propuso una reforma en ese sentido, planteó la pregunta, pero la reforma como tal del artículo la hizo la Asamblea Nacional y en este caso a mí como presidente de la Comisión de Enmiendas me tocó ser de ponente. Entonces eso para que entre en vigencia tiene que ser aprobado en referéndum. Entonces la consulta tiene dos partes, ¿no? Como tal, porque la gente no entiende qué es referéndum, qué es consulta. Todo le vamos a consultar al pueblo, pero en materia legal la primera parte, las primeras preguntas son el referéndum, que son cambios o reformas en la Constitución. Eso es vital, pues. Las reformas que se van a hacer en la Constitución en materia de apoyo a la seguridad, que las Fuerzas Armadas ya no tengan solamente 2 meses para poder colaborar con la Policía Nacional, sino que van a tener 7 meses. Y aparte, ya no va a tener que el presidente dictaminar un estado de excepción o hacer un decreto con un estado de excepción que mañana puede ser o tiene que entrar a un control previo por parte de la Corte Constitucional. Todos esos caminos los hemos obviado dentro de esa reforma, para que el presidente, en base a los informes del Ejecutivo, el CONSEPE, que es el Consejo de Seguridad Pública del Estado, mediante un informe haga su decreto y dictamine mediante un decreto cuál es la forma en la que va a colaborar las Fuerzas Armadas, por supuesto, tomando en cuenta los delitos principales que hay ahora, ¿no? Que son la extorsión, el crimen organizado, lavado de activos. Entonces, esa reforma tiene que ser aprobada. Mire lo que ocurre ahorita. Hay mucho temor, se ha generado una incertidumbre porque dicen, ya termina el estado de excepción, en unos días más termina el estado de excepción. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Las Fuerzas Armadas saldrán en este caso, del sistema penitenciario. Usted sabe que el sistema penitenciario, dentro de todo este andamiaje que ha conformado la delincuencia organizada, es ahí el centro de control, el centro de mando, había sido. Ahora se ha logrado controlar. Ese es el poder que tenemos entonces los ciudadanos. ¿Y sabe por qué, Anita Loto y Eduardo? Porque luego no podemos quejarnos de que en el país todo sigue igual. Más allá de quién gane o no el próximo periodo, las próximas elecciones del 2025. Este es el momento en que tenemos que hacer uso del poder de nuestro voto para respaldar acciones y decisiones que trascienden a los gobernantes de turno y que van a servir para el bien del país. Exactamente, el gobierno es solamente una circunstancia, Así es el es. Ecuador el que importa. Estoy completamente de acuerdo contigo, Luisa y Otto. Somos amigos, hemos seguido toda tu trayectoria y ahora en la Asamblea te hemos visto en el tema de la Comisión de Enmiendas y tu trabajo. Te voy a hacer un par de preguntas respecto a lo que... ¿Cómo ves las cosas tú respecto a 2 temas que le preocupan mucho a la sociedad, a la comunidad? ¿Van ustedes a apoyar a la fiscal Diana Salazar en la Asamblea, dando los votos para que no la destituyan como pretende la lista 5? Sin lugar a dudas, estimado Eduardo, Luisa y Javier que nos están escuchando, amables oyentes, ese es un tema que nosotros desde el principio tenemos las cosas claras. Cuando hubo la intención de ejecutar o de emprender este juicio político contra la fiscal Diana Salazar, nosotros siempre el acuerdo generalizado, luego de un análisis profundo que realizamos, un debate interno, dijimos, no, tenemos que apoyar a la fiscal general de la Nación y mantenemos nuestra palabra, nuestra posición. Y creo que el pueblo sabe que nosotros lo que menos hemos sido es mentirosos. Siempre hemos mantenido nuestras posturas como Partido Social Cristiano. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que tenemos que darle al país. Siempre hemos estado en contra de subir los impuestos y lo demostramos. No estuvimos de acuerdo con el gobierno, perfecto, no estamos de acuerdo con el IVA. Nosotros no creemos en el aumento de los impuestos porque eso precariza la economía, el deterioro del trabajo, etcétera. Pero hemos apoyado otras leyes, casi todas las leyes económicas urgentes que ha planteado el gobierno las hemos apoyado. Y cuando no hemos estado de acuerdo, no hemos estado de acuerdo. No estamos de acuerdo con el presupuesto planteado del presidente, votamos en contra. Fue aprobado, pero así es esto. Asimismo, como hemos cumplido nuestra palabra y a lo largo de los años el Partido Social Cristiano ha cumplido su palabra, su compromiso de luchar contra el crimen organizado, de luchar a favor de la institucionalidad y de la independencia de las funciones del Estado, nos comprometimos públicamente. No solo fue el compromiso de Otto Vera, de Jaime Nebot, de Henry Kronfeld, el compromiso de nuestra organización política de apoyar a la fiscal en este juicio que se viene. Obviamente que alguien podría decir, no, pero están tocando intereses, que hay una persona, que hay un ex legislador. Mire, ya también lo hemos aclarado, es decir, cuando una persona comete un error, si ese error es personal, entonces las personas tendrán que hacerse responsables de los posibles errores que pueden haber cometido.
pero el error de una persona no lo puede pagar ni una familia, peor una organización. Así funciona esto. Los temas penales son de exclusión individuales, personalísimos, como lo dicen los doctores en jurisprudencia. Entonces, mañana tendrán que responder. Y más allá de aquella acción mediática que estamos viviendo, porque tenemos que ser realistas, aquí también hay un movimiento político. Así como al gobierno se lo trata de desestabilizar, los que están en contra de la consulta, para que salga mal parado de esta consulta del gobierno, no dejarlo gobernar, para que crezca la delincuencia, no, asimismo hay intereses políticos que no quieren ver que el Partido Social Cristiano siga haciendo el desempeño que tiene en la Asamblea Nacional, porque hemos tenido un buen desempeño, hemos aprobado leyes, hemos apoyado leyes y leyes que han sido planteadas por nosotros, reformas que han sido planteadas por nosotros. Entonces hay gente que le interesa que aquí no caiga la persona, sino que salga salpicada la institución. Y nosotros no vamos a permitir aquello. Nosotros hemos manifestado públicamente que si alguien comete un error, pues tendrá que ser sometido tanto a los procesos disciplinarios como a la justicia ordinaria. Así que hay independencia de funciones y nosotros respaldamos la independencia de funciones. No como se hablaba y se ha estado hablando por otras organizaciones políticas, que nosotros hemos manejado la justicia, que el Partido Social Cristiano manejaba el Consejo de la Judicatura. ¿De qué manera? Si lo hemos demostrado cuando hemos enjuiciado a quienes se han equivocado. Y más bien ahí estamos demostrando que nosotros queremos la independencia de las funciones. Te cambio para hablar de lo que comentaste, me parece interesante. Mucha gente cree que con la consulta popular ya el tema de los militares y todo, la seguridad va a venir enseguida. Y tú comentaste, es un proceso. Es un proceso, porque tú comentaste algo que me parece completamente al lugar, y siendo tú el presidente de la Comisión de Enmiendas, me pareció interesante y totalmente al lugar, lo repito, y perdónenme la redundancia a los que nos ven y nos escuchan. Las reformas al COIP. Todos sabíamos que nos quisieron meter temas de impunidad. Así lo dije yo, gato por liebre. Hace un ratito, y también lo hizo bien Henry Kronfeld. Pero te toca a ti, porque esto es... Inseguridad no es suficiente, ¿no? Es como tu casa, Otto, ¿no? Así es. Si tú o yo tenemos en la casa, Willy, pones cámaras, pones todo, pero siempre hay inseguridad. Terminas poniendo un perro hasta un guardia, o sea, porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente en seguridad. ¿Qué es lo que tú sugieres? Tú dices 2 o 3 cositas. ¿Qué sería lo que habría que hacer en el COIP para que la gente como los pescadores no sufran y la gente tenga mejores días? O sea, lo que pasa es que la seguridad no solamente puede ser en los temas territoriales. Ahí hay que fortalecer también el Código Integral Penal, el Código Orgánico Integral Penal, porque hay mucha inseguridad en el lado marítimo y eso campea. Nadie controla aquello. Claro. ¿Y por qué nadie controla aquello? Porque lamentablemente la ley hay muchas cosas que no las dictamina, que no indica el camino, como lo mismo ocurre en el espacio aéreo. ¿Por qué ha crecido tanto el narcotráfico aquí en el Ecuador? Yo creo que los ecuatorianos se van a quedar sorprendidos de lo que voy a decir. ¿Saben qué es lo único que está regulado en el espacio aéreo en el Ecuador? No. Son las rutas comerciales. Es decir, si usted hay una ruta Guayaquil-Quito, esa ruta de viaje es la única que está controlada. Si alguien se sale de esa ruta comercial que está vigilada, ya ni las Fuerzas Armadas, ni la DAC, ni nadie puede hacer nada. Es decir, si hay un objeto volador no identificado que pasa por cualquier parte de las rutas ecuatorianas que no son comerciales, el Estado ecuatoriano no le puede decir, hey señor, como aquí en tierra usted tiene la ley que hace el uso, que permite el uso progresivo de la fuerza. En cambio en el espacio aéreo no, usted no le puede decir a una nave que no se sabe y desconoce qué contiene, que va pasando por el espacio aéreo ecuatoriano, no le puede decir, oiga, aterriza o simplemente le disparo, o le lanzo un misil. No puede, porque si usted le dispara, tiene consecuencias legales internacionales. Entonces, ¿cómo puede ser que ese tipo de cosas no estén reguladas? Ni aquí, ni en el espacio aéreo, ni en alta mar. Por eso es que lamentablemente el narcotráfico ha crecido en un mundo. Esa es la realidad. Eso no ha sido regulado antes, pero ahora nos damos cuenta que no ha sido regulado. Es como para poder ser permisivos y dejar que el crimen organizado haya ganado mucho terreno. Sí, en otros lados sí está regulado. Sí, entonces, nosotros estamos en estos momentos, y en otra de las comisiones en las que yo formo parte, soy parte de la Comisión de Seguridad, de Soberanía, en la que estamos tratando la ley de armas y la ley del espacio aéreo, la ley de control del espacio aéreo, así como la ley de inteligencia, de contrainteligencia. Esperamos que unos 2 o 3 meses más, esas leyes ya entrarían a segundo debate, y ese es el complemento que necesita que el Estado ecuatoriano para poder fortalecer el sistema de justicia. Me gusta, me parece que está complementado con la consulta popular. Roma no se hizo en un solo día, ni siquiera el Padre Eterno hizo el mundo, se demoró una semana.
hay que seguirlo continuando y me gusta, Otto, lo que dices con estas dos leyes. Ojalá van a segundo debate, me dicen. Van a segundo debate, entonces, ambas. Podrían estar lo que La dices ley, tú en la 90 ley de días. armas, Sí. la ley de uso del espacio aéreo, esas van a pasar al segundo debate. Estamos definiendo algunas cositas. Y de hecho, yo estoy procurando que en el apartado que tiene que ver con reformas, es decir, pues tú puedes poner disposiciones transitorias, disposiciones reformatorias. En disposiciones reformatorias de la ley de armas, que es una ley orgánica que se va a dictar, vamos también a meter cambios en lo que es el COIP, fortaleciendo lo que no se pudo conseguir en el segundo debate de las reformas tratadas anteriormente. Cualquier cosa que se nos escape, la vamos a meter como una disposición reformatoria en la ley de armas. Qué bueno, es decir, con eso lo complementan. Con eso estamos por cualquier cosa complementando. y lo cierran. Efectivamente. Ahora, ahí no termina todo, porque Claro, una cosa no, es la ley y y la- otra cosa es que ésta se pueda ejecutar, La obviamente para tener un reglamentación. mejor control del espacio aéreo, para tener mejor control de los mares, de las aguas territoriales del Ecuador. O sea, ahí también necesitamos más recursos. Entonces, todos estos temas tienen que ser complementados con la acción dirimente o diligente que tiene que, en este caso, llevar a cabo el gobierno nacional. Mi querido Otto Vera, asambleísta Otto Vera, te agradezco la amabilidad en nombre de todos nuestros compañeros de I99 y de la gente que te ha escuchado y te ha visto, y seguimos conversando, pues siempre tienes la bondad de venir por acá o hacerlo por Zoom, ojalá vengas más, porque realmente yo creo que, no creo, al ecuatoriano, Luisa, lo primero que le preocupa es la seguridad, porque sin seguridad no hay economía, no hay trabajo, No no hay va a desarrollo. mejorar la economía si no hay seguridad. Así es. En eso estamos absolutamente claros, lo vivimos en carne propia, los que nos están escuchando saben, los dueños de negocios, que ellos no van a poder vender más, así se sube el IVA, así no se cobre IVA. Si es que hay extorsión, si es que hay intimidación, si es que hay explotación, la gente no va a comprar ni va a vender. Nada. Y no va a haber mejoramiento de la economía, no va a crecer el empleo, entonces tenemos que atender la seguridad. Gracias, Otto Vera. Gracias, Eduardo, gracias, Luisa. Nos despedimos, Luisa, querida. Claro que sí, que tengan un buen fin de semana Así es. y es un gusto siempre estar aquí. Nos topamos a las 2:30 en el diálogo segunda emisión y luego en el diálogo de la tarde a las 5:30 y a las 9 en el diálogo nocturno. Tengan ustedes un buen viernes. Nos topamos.